Te buscaba enfermo y herido, por mis llagas triste y abatido. Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miraste y tuviste de mí compasión y muy tierno oí que tu voz preguntó: ¿qué quieres que haga yo? Sáname, por favor, tócame y sáname. Pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro,
nombre siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Oh, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, y grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, y grandes son, grandes son tus maravillas. Oh, grande eres tú, Buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, que dicen: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En esta mañana quiero hablarles de parte del Señor acerca de la sanidad para nuestros cuerpos. El deseo del Señor siempre ha sido que el hombre tenga vida. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 10, dijo así estas palabras: El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí dejó establecido cuál fue y es el propósito de su ministerio: dar vida. También en el libro de los Salmos, en el Salmo número 90, el versículo 10, también el Señor dice: Los años del hombre serán 70 y en los más robustos 80. El Señor no quiere la muerte del hombre. En Ezequiel, capítulo 33 y versículo 11 dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Nunca fue ni será el propósito del Señor, sino el que el hombre tenga vida. Desde el principio que Él creó al hombre, lo creó para que viva eternamente. Ahora nosotros encontramos, sí, que en la realidad humana está la muerte. ¿Cómo ocurrió esto? La palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fue el pecado, la desobediencia del hombre al mandato del Señor, lo que ocasionó
en el hombre posteriormente la muerte. Y la enfermedad es prácticamente lo que más ha llevado a los hombres a la muerte. Es cierto que hay otras situaciones que ocurren por las cuales el hombre muere, por algún accidente, porque se ahogó en algún lugar, pero lo que más lleva al hombre a la muerte es la enfermedad. De eso nosotros estamos hoy día viviendo. El mundo entero está viviendo una enfermedad que ya ha causado muchas muertes en el mundo. No es exagerar, pero ya hemos sabido que son miles de personas que han muerto producto de esta enfermedad que está atacando a este mundo hoy día. La enfermedad es lo que causa generalmente la muerte en el ser humano, pero Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida. Y nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos vino a mostrar. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue un ministerio de liberación, un ministerio de sanidad. En el pasaje que nosotros hemos leído encontramos ese propósito. Pedro, cuando llegó a la casa de un hombre que se llamó Cornelio, que fue invitado por él para que le venga a predicar de la palabra del Señor, porque él había tenido una visión donde Dios le dijo: ve y trae a un varón llamado Pedro y él te hablará de estas cosas. Y cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, él resumió el ministerio de Jesús. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 38. Pedro dijo así: ¿y cómo ungió Dios con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí el apóstol Pedro nos da a conocer el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo: traer liberación, traer sanidad al ser humano, al hombre que lo necesitaba. Y por eso aquí lo encontramos en la casa de Pedro, el apóstol Pedro, en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Pedro vivía en Capernaum y allí llegó nuestro Señor Jesucristo, llegó a la casa de Pedro. Allí estaba su suegra enferma, con fiebre, y dice que él le tocó la mano y la fiebre le dejó. Pero dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche en aquella casa, le trajeron al Señor muchos endemoniados, y con la palabra dice que echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El Señor mostró en su ministerio un ministerio de liberación. Ahora, es verdad que hay diferencia entre una persona que está endemoniada y una persona que está enferma. No todos los enfermos están endemoniados, pero hay personas, y las hubieron en aquel tiempo, y las hay también hoy día, que están poseídos por espíritus malignos. Un endemoniado es una persona que está poseído por un espíritu maligno. Los espíritus malignos son seres espirituales que en un momento se rebelaron contra Dios. La Biblia nos dice que en el principio de las cosas, aquellos ángeles que Dios había creado, al igual que Satanás el diablo, se rebelaron contra Dios. Y entonces fueron expulsados de ese lugar y fueron lanzados fuera. Y por eso el apóstol Pablo luego nos enseña que hay huestes espirituales de maldad en los aires. Y estos son seres malignos cuyo propósito es poseer al hombre. Hay algunas características, naturalmente, de personas que son endemoniados. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, dice la palabra del Señor que Jesús llegó a un lugar que se llamó Gadara, y cuando él pisó bajando de la barca, dice que se acercó a él un hombre que venía de los sepulcros, gritando a fuerte voz y muy enfurecido, diciéndole: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Por qué nos vienes a atormentar?
ese hombre caminaba y vivía, dice, en los sepulcros. Cuando la persona está endemoniada, hasta su personalidad cambia, su carácter cambia. Él no puede dominarse porque está dominado por estos seres malignos. Vivía en los sepulcros. Dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 5 que trataban de amarrarle con cadenas y con grillos, y estos eran rotos por esta persona. Cuando la persona está endemoniada, aparte de cambiar su personalidad y de conocer a veces cosas que por la naturalidad no sabría, como él reconoció a Jesús, también dice que tienen una fuerza inmensa que a veces no es posible sujetarlos tan fácilmente. Y sobre todo, las personas que están endemoniados, cuando tienen contacto con algo que tiene relación con Dios, se enfurecen y se enojan. Entonces los endemoniados son personas que están, podríamos decir, hasta de pronto fuera de sí. Pero esas personas también necesitan del toque del Señor. Y muchos de estos llegaron esa noche donde Jesús estaba en casa de Pedro. Pero dice la palabra del Señor que con la palabra Él echó a los demonios de las personas y las personas quedaban liberadas. Como en el caso de aquel hombre de Gadara, dice que Jesús les ordenó que salgan de ese hombre, y esos demonios, que eran muchos, salieron y entraron en unos hatos de cerdos, los cuales se precipitaron en el mar y los cerdos se ahogaron. Pero ese hombre quedó libre y en su sano juicio, dice. Ahora no solamente hay personas que están endemoniados, sino que también hay enfermos. Los enfermos son personas que por alguna razón, ya sea por algún contagio, o porque sus defensas bajan, o porque tal vez el clima o alguna cosa les afecta, alguna alimentación o alguna infección viene a sus cuerpos y estos se enferman y van perdiendo parte de su organismo, ya sea en la visión, en el oído, en el estómago, en el corazón, en cualquier parte, y se producen estas enfermedades, que también muchas de estas llevan al hombre a la muerte. Pero dice la palabra del Señor que Jesús en aquella noche no solamente expulsó a los demonios de los endemoniados y los liberó, sino que también sanó a todos los enfermos, porque el propósito de la redención, de la salvación, también incluía la sanidad. Por eso que cuando Mateo aquí habla de lo que hizo Jesús esa noche, dice que lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que una persona reciba la sanidad o la liberación, primeramente debe creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe es muy importante, juega un rol muy importante en la sanidad y en la liberación, y aún hasta en el perdón de los pecados. La Biblia nos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba atravesando por el desierto, aparecieron serpientes ardientes que mordían a los del pueblo. Y muchos morían por causa de esa mordedura que era mortal. El veneno era mortal. De pronto el Señor mostró a Moisés y le dijo: quiero que levantes una serpiente de bronce en medio del desierto muy alta. Y todos aquellos que fueren mordidos por aquella serpiente, que hagan algo. Cuando fueren mordidos, miren a esa serpiente, aunque estén lejos, que miren a la serpiente, y todos aquellos que miraren la serpiente van a quedar sanos y el veneno no les afectará. Eso fue lo que hizo Moisés. Tomó este ejemplo porque luego Jesús consideró ese ejemplo aplicándolo a él. Ya lo voy a explicar. Y dice la Biblia que cuando uno de ellos era mordido y miraba, aun cuando sea lejos, a la serpiente, vivía. Pero hubieron algunos seguramente que fueron mordidos por la serpiente, pero tal vez dijeron: por mirar a esa serpiente yo voy a vivir. No creyeron y murieron. No creyeron a lo que Dios le había dicho a Moisés. Jesús tomó ese ejemplo de la serpiente cuando habló con Nicodemo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan aparece esto. Y él, hablando con Nicodemo, le dijo así: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad que los judíos después consideraron la serpiente prácticamente como algo valioso y le rindieron adoración. Posteriormente el rey Ezequías destruyó esa serpiente porque era idolatría. Lo que Dios quería mostrar era a Cristo en el futuro siendo levantado en aquella cruz en su sacrificio, porque Moisés dijo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades sobre su cuerpo en aquel madero y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz, de nuestra buena relación con Dios, fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Es necesario creer, pero es necesario también arrepentirse y convertirse. Cuando Pedro habló en el aposento alto a la gente después de predicarle, la gente dijo: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él dijo allí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo, tiempos de sanidad, tiempos de liberación, no solo de perdón, sino también de calma de los dolores, de todas las enfermedades. Es necesario creer y es necesario también arrepentirse. La gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia incluye, aparte de la salvación, también la liberación y la sanidad. Jesús dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y también dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. La gran comisión incluye salvación, perdón, liberación y sanidad. Por eso, mi estimado amigo que me está escuchando, hoy el Señor le está diciendo a usted: ¿necesita usted ser sanado? ¿Está usted enfermo? Pues yo le digo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, usted puede encontrar salvación y sanidad. Si usted pide perdón y se arrepiente y cree, el Señor también le va a sanar. Puede que usted esté en su cama en este momento. De ahí el Señor le puede sanar si usted cree. Hace muchos años, cuando yo era un niño, nuestro pastor nos invitó a que trajéramos personas para que nosotros le pudiéramos animar que vengan a escuchar la palabra del Señor y Él les predicaría salvación y sanidad divina. Él predicó la palabra del Señor esa noche y yo invité a un compañero mío que tenía una enfermedad, veía muy poco, él tenía muy corta vista, con unos tremendos lentes, y yo lo invité, Iván se llamaba. Ven, vamos. Él vino, escuchó la palabra del Señor, él aceptó a Cristo en su corazón, y luego yo le dije: ahora pídele al Señor que te sane de tu vista. Y ese chico, que teníamos más o menos 10 años, pasó adelante y el pastor oró por él para que el Señor le sanara. Y desde ese momento nunca más volvió a usar sus lentes. Él fue sanado por el poder del Señor. Yo estudié con él hasta la básica, hasta 8º año. Y después, al pasar los años, lo vi cuando yo era un hombre. No usaba sus lentes. Y le pregunté: ¿nunca más volviste a usar lentes? Nunca más, me dijo. Es que el Señor Jesucristo puede sanarnos de nuestras enfermedades. Por eso yo le digo en esta mañana: crea en el Señor Jesucristo, pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase, conviértase y vendrán tiempos del Señor de refrigerio, de sanidad, de liberación para su vida. Quiero orar en esta hora por usted, donde usted esté en este momento. Créalo. Ponga su mano tal vez en su cabeza o en su corazón o en la parte que tiene la dolencia y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre del cielo, en esta mañana yo he predicado en estos minutos tu palabra. Dios santo, Dios de misericordia, tú que incluiste en tu plan no solo la salvación, sino también la sanidad, pido que en esta hora, Señor, usted perdone todo pecado de aquel que me está escuchando y viendo. Pero además de eso, Señor,
quiero también que usted lo toque y usted lo sane y usted lo libere, Señor, para la gloria de su nombre, para un testimonio suyo, Señor, de que usted todavía sigue vigente, porque usted dijo, yo soy el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Señor. Gracias, porque también su palabra dice, yo envío mi palabra y los sano. A través de esta palabra, Señor, son sanados, por cuya herida dice, somos sanados en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por su amor. Mi estimado amigo, que Dios lo bendiga mucho. Amén. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. Hola hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todas sus familias se encuentren bien a pesar de las situaciones que vive nuestro país y el mundo entero, pero tenemos una confianza que es nuestro Dios. Nosotros hoy día vamos a interceder por las naciones, por el mundo, porque cuando intercedemos por las naciones estamos rogando a Dios por la conversión de toda la gente del mundo. Queremos que muchos más conozcan a Dios, hermano, para que alcancen salvación. Por eso que en Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. En la vida pasamos por diferentes etapas, hay momentos en que nos encontramos débiles por las dificultades que estamos viviendo, las enfermedades, las angustias, la tristeza, el estrés y un día de situaciones que nos agotan. Pero debemos recordar la valiosa promesa que nos dejó Dios, que si esperamos en Él, si colocamos nuestra esperanza en Él, el Señor, si creemos que aceptamos a Dios por fe, nuestras fuerzas son renovadas, nuestro cansancio y fatiga serán apartados y como las águilas levantaremos las alas hacia la libertad, la felicidad, la paz y la salvación que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio. Dios nos dice que si confiamos en Él, nos hará volar como el águila, nos ofrece bienestar, amor, salvación. Corramos a fortalecernos en su amor y su misericordia. Dios quiere levantarnos de este dolor que oprime nuestras vidas. El Padre nos ofrece un camino de fortaleza y salvación para que vivamos en este mundo bajo su gracia y un día encontrarnos con Él en la vida eterna. Que Dios nos ayude, nos guarde, hermanos, que la gloria sea para Él y que muchos más lleguen a entregar sus almas a nuestro Dios. Y así vamos a poder tener la salvación y vamos a tener también la seguridad de que no estamos solos y que todo esto se va a solucionar solamente en Cristo. Él lo puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén.